primer ejercicio vamos a usar la ley de senos. Esta ley nos dice lo siguiente. Matemáticamente lo expresamos de la siguiente forma, donde A, B y C son los lados del triángulo y alfa, beta y gamma son los ángulos opuestos a dichos lados. Con la información que nos dan, vamos a resolver el siguiente triángulo. Tenemos que hallar el valor del lado C y el valor de los ángulos alfa y gamma. Estamos determinando el valor del ángulo alfa. Para esto usamos la siguiente ecuación. Sustituyendo los valores y posteriormente despejando alfa, obtenemos que alfa es igual a 73.67 grados. Por el teorema de la suma de los ángulos interiores, gamma va a ser igual a 67.38 grados. Posteriormente determinamos el lado C. Para esto podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones. Usando la segunda ecuación y posteriormente despejando C, vamos a obtener que C es igual a 66.08 unidades. Para el segundo ejercicio vamos a usar la ley de cosenos. Esta ley nos dice lo siguiente. La podemos expresar para cada uno de los lados mediante las siguientes ecuaciones. Para el segundo ejercicio tenemos el siguiente triángulo. Para resolverlo debemos encontrar el valor del lado A y el valor del ángulo beta y del ángulo gamma. Primero vamos a determinar el valor del lado A. Entonces expresamos la ley de cosenos para este lado de la siguiente forma. Sustituyendo los valores y despejando A, tenemos que A es igual a 15 unidades. Para determinar el valor del ángulo beta, escribimos la ley de cosenos para el lado B y desde ahí despejamos coseno de beta. Sustituyendo valores, tenemos que el coseno de beta es igual a 0.875 milésimos. Entonces, beta va a ser igual a 28.95 grados. Por el teorema de la suma de los ángulos interiores del triángulo, tenemos que gamma va a ser igual a 104.48 grados. El ejercicio 3 dice lo siguiente. Realizamos la siguiente figura y con la información que nos dan es posible responderlo hallando el valor del lado M, que es la distancia entre el bote P y el bote N. Aplicamos la ley de cosenos para el lado M escribiendo la siguiente ecuación. Sustituyendo los valores tenemos que M es igual a 3.435 kilómetros. Ahora, ¿qué distancia habrá del bote N al bote P cuando el ángulo es de 32 grados? Entonces aplicamos la ley de cosenos para el lado M y ahora usamos el ángulo de 32 grados. Entonces M va a ser igual a 2.8085 kilómetros. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Nos apoyamos en el triángulo de la siguiente figura para resolverlo. El lado D representa la distancia entre el campamento y la última posición de Laura y Ana. Para responder este inciso necesitamos conocer el valor del ángulo θ, que es el ángulo opuesto al lado D. Para deducirlo vamos a considerar a AB como una recta secante que corta dos paralelas. Entonces los ángulos marcados en color verde van a ser iguales por ser alternos internos. Con esto ya conocemos una parte del valor del ángulo θ. Podemos decir entonces que θ va a ser igual a 42 grados más la diferencia de 180 grados menos 137. Entonces θ va a ser igual a 85 grados. Ahora aplicamos la ley de cosenos para el lado D y escribimos lo siguiente. Despejando, obtenemos que D es igual a 9.056 kilómetros, que es la distancia del campamento a la posición de Ana y Laura. El rumbo que deben de tomar lo marcamos con color lila y lo representamos con la letra X. Analizando la figura nos damos cuenta que el ángulo beta más una parte del ángulo X deben de medir lo mismo que el ángulo marcado con 137 grados, por ser ángulos alternos internos, donde BC es una secante. Entonces, el ángulo X va a ser igual a 180 grados más la diferencia de 137 menos el ángulo beta. Por la ley de cosenos determinamos el valor de beta. Beta es igual a 61.64 grados.
Como beta es igual a 61.64 grados, X va a ser igual a 255.36 grados, que va a ser el rumbo que deben de tomar para regresar al campamento. Para demostrar la siguiente ecuación, utilizamos las siguientes identidades trigonométricas. Las sustituimos en el miembro izquierdo de la ecuación y posteriormente aplicamos extremos por extremos, medios por medios y obtenemos que la cotangente de A es igual al coseno de A sobre el seno de A. Por tanto, queda demostrada esa identidad. Se usa el círculo unitario para definir las razones trigonométricas de cualquier ángulo en general. En este círculo, los valores del coseno y del seno van a ser respectivamente las coordenadas del punto P, que de acuerdo a la figura define el ángulo alfa, mientras la tangente de alfa va a ser igual al cociente de y sobre de x. Las identidades trigonométricas básicas se clasifican en tres grupos: recíprocas, de división o cociente y de cuadrados o pitagóricas, como se muestran a continuación. Al dividir un triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos, podemos expresar la altura en función del seno de los ángulos interiores. Al igualar dichas expresiones, obtenemos la demostración de la ley de senos. La ley de cosenos se demuestra a partir de las razones trigonométricas y del teorema de Pitágoras, ya que esta ley es una generalización del teorema de Pitágoras para triángulos no rectángulos. Para resolver un triángulo oblicuángulo podemos usar la ley de senos o la ley de cosenos de acuerdo a los siguientes criterios. También podemos usar el teorema de la suma de los ángulos interiores para hallar el valor de los ángulos. Gracias por su atención.